Así que esa es una invitación también a la iglesia que, como decía Arturo, donde quiera que estemos, podamos compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Rainer Garrido, me acompaña mi hermano Diego Garrido y nueva vez le doy las gracias. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 es donde estaré leyendo inicialmente. Sí estaré compartiendo otros versículos durante la prédica para que pueda tener referencia y también poder explicarle algunas cosas de las que quiero hablar. Pero libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice de la siguiente manera, leemos para honrar a Jesús. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo quiero hablar con el tema un verdadero sacrificio, un verdadero sacrificio. Cuando nosotros escuchamos la palabra sacrificio, muchos de nosotros la hemos escuchado constantemente. Por ejemplo, que ir a trabajar todos los días temprano es un sacrificio, que hacer una licenciatura es un sacrificio, es decir, cuesta, como dicen popularmente, hay que quemarse las pestañas para terminar una carrera, para hacer una maestría. Para muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida, debemos realizar un sacrificio. El sacrificio siempre es necesario porque las cosas en el mundo que vivimos tienen un costo y no llegan simplemente por el hecho de desearlas, sino que conllevan una acción. Y eso puede representar un sacrificio para nosotros. Porque de momento, cuando tenemos un examen, cuando queremos mejorar en algo, en alguna práctica, es decir, yo veía cómo tocaban ahorita y yo decía, esto no es de un día hacia otro. Hubo un tiempo de práctica, hubo un tiempo de dedicación a ese arte, equivocarse, volver a intentarlo. Y entonces nos reunimos todos, ellos tocan y decimos, qué bien sale, pero eso conllevó un sacrificio. Así que un sacrificio implica renuncia. Uno renuncia tal vez a un compartir, a una salida, a algo que queremos hacer. Implica también entrega o dedicación. ¿Por qué implica entrega o dedicación? Porque cuando nosotros nos sacrificamos, el hecho del sacrificio se encuentra en que dejamos otras cosas que podemos hacer o que nos gustan con el hecho de alcanzar un objetivo, con el hecho de alcanzar una meta. Así que en este sentido, cuando nosotros realizamos algo y nos cuesta y tiene alguna especie de valor, lo que se va a alcanzar, nosotros entendemos que estamos haciendo un sacrificio. Ahora, para nosotros, ¿qué podría significar en esta preciosísima noche un verdadero sacrificio? Y es por este camino que quiero que nos dirijamos el resto de la noche. En el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento, como algunos le llaman, en el libro de Levíticos capítulo 1, versículos 2 y 3, habla algo bien especial acerca de los sacrificios. Usted me va a permitir leer, se lo dice de la siguiente forma. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrezca ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Así que, ¿qué encontramos aquí? Dios establece en el Antiguo Testamento, cuando habla con Moisés, un sistema por el cual el pueblo podría mostrar de manera física su agradecimiento a Dios. Ellos a través de estos sacrificios podrían mostrar su agradecimiento, pedir perdón por sus pecados o presentar un sacrificio delante del Señor. Entonces, en este sentido, el sacrificio en el contexto del Antiguo Testamento, de lo que acabo de leer, tiene que ver con la expresión física de lo que se supone
debía haber en el corazón de las personas. Pero ¿qué sucedía con este sacrificio? Lo que sucedía con este sacrificio es que, por ejemplo, se levantaba un sacrificio por el pecado y no siempre que se levantaba el sacrificio con el pecado, por el pecado, tenía que ver con el hecho de que la persona se sintiera arrepentida, sino que como había un compromiso con Dios, se llevaba a eso, pero esto no indicaba necesariamente que el corazón estuviera arrepentido o que estuviera agradecido. Entonces, lo primero que yo quiero que usted se lleve en esta noche es que muchas personas, usted ha escuchado hablar de que la gracia del Señor, que hablamos del tiempo de la gracia en que vivimos, dicen la gracia es más fácil que la ley. Bueno, eso depende cómo lo veamos, porque en realidad ahora en el tiempo de la ley estábamos viendo cómo la gente llevaba su sacrificio y de todas formas podía ser perdonada, pero ahora en la gracia lo que es puesto en balanza es mi corazón, es la intención con la que hago las cosas. Y quiero que se quede muy pendiente con esa palabra, intención. Porque es la intención lo que define el resultado de las cosas que hacemos. No es el hecho. Hay personas que preparan muy bonitos regalos, pero en su corazón no está el verdadero interés de que usted se sienta agradado por ellos, sino que tengan una puerta abierta, que haya un beneficio, que haya una reciprocidad. Y en este sistema fue que entró el pueblo de Israel. Ellos no entendían que lo que Dios le había permitido hacer de presentar sacrificios físicos, holocaustos a Él, no tenía que ver con librarse de algo, sino que ellos pudieran reconocer que cada vez que ellos iban a dar gracias al Señor, eso iba a tener que costarles y tenían que hacerlo de corazón. Entonces, hay algo bien especial, es que los sacrificios tenían que ser correctos. Los sacrificios tenían que ser de animales que no estuvieran tuertos, que no estuvieran mancos, que no estuvieran cortados. Tenían que ser de un solo color. Es decir, Dios está diciendo, yo quiero lo mejor. Así que Dios no se anda con rodeos con esto. Y me impresiona mucho algo que sucede en el libro de Malaquías, cuando Dios le está llamando la atención a los sacerdotes porque descuidaron el templo y les dice, ustedes me han traído lo peor de los animales que hay para sacrificarlos delante de mí. Y el Señor se hace a sí mismo la pregunta ahí en el libro de Malaquías, si no me equivoco, en el capítulo 3, capítulo 2, y le dice, ¿es esa la ofrenda que merece un padre? Porque de momento nosotros queremos recibir a Dios como nuestro Padre, pero la pregunta es, nosotros vivimos, ofrecemos nuestra vida a Dios como el Padre que Él es. No se trata solamente en esta relación que tenemos con Dios de hacer las cosas por hacerlas. Hay algo que me ha encantado desde que entré aquí y es que he escuchado una adoración que se ha hecho, un tiempo de alabanza que se ha hecho con el entendimiento y que se ha explicado cada parte del servicio. Es decir, es un culto, como acabamos de leer, racional. Dios no nos está pidiendo que hagamos muchas cosas por hacerlas, sino que hagamos lo que Él realmente nos está pidiendo que hagamos, que es obedecer su palabra. Y esto fue lo que no entendió el pueblo, lastimosamente. Aunque ciertamente cada uno de estos sacrificios eran solo la señal de un gran sacrificio que ocurriría luego, ellos pudieron vislumbrar desde lejos, tenían la oportunidad de ver cómo Dios le mostraba
que no importaba cuántos animales ofrecieran, ellos iban a tener que seguir necesitando ir delante de su presencia para dar gracias y para pedir perdón. Así que el sacrificio es algo que aparece en las escrituras y Dios demandaba el sacrificio. No porque Dios necesitaba esas palomas, no porque Dios necesitaba esas vacas o esas ovejas. Dios no las necesitaba, fue Él mismo que las creó, según lo que relata Génesis. Dios estaba viendo que había puesto en las manos del ser humano la capacidad de administrar, la capacidad de dirigir, la capacidad de multiplicarse. Y le estaba diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que al final del día todo me pertenece. Y que incluso las cosas que ustedes tienen no son dueños de ellas, sino que yo les he dado la oportunidad de administrarlas. Así que, pese a lo que usted ha escuchado muchas veces, no se trata de esa enseñanza en la que Dios sirve al hombre. Somos nosotros quienes servimos a Dios. Somos nosotros quienes estamos en deuda con Dios. Dios no está en deuda con nosotros. Porque desde el principio Él lo ha entregado absolutamente todo, sin reservas. Hay algunos sacrificios que son bien reconocidos por muchos de nosotros. Uno de ellos se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 4, que dice aquí: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, Abel tomó lo mejor para el Señor. Dice el más gordo, el primero. Cuando habla de primogénito, habla de lo primero, del inicio. Es decir, nadie que hace, nadie que hace una inversión en una empresa de $1,000,000 toma los primeros $100,000 de beneficios para llevarlo a caridad. No suele pasar eso, porque usted invirtió 1,000,000 y apenas ve 100. Cuando ellos tomaban el primero, la primogenitura, el primer animal que salía, el primer beneficio, estaban diciendo: yo sé que mi provisión viene de Dios. Y antes de que suceda, yo no tengo que esperar que Dios continúe bendiciéndome, porque ya el hecho de tener algo es Dios bendiciéndome. Así que yo no doy para que Dios me dé más. Yo ofrezco mi propia vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, porque ya de hecho el hecho de existir es Dios estando conmigo. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de esta verdad, sabemos y nos vamos dando cuenta lo poco útiles que pueden ser nuestros sacrificios. Hay otro ejemplo que quiero mostrarle, Génesis capítulo 22, verso 2, que dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y uno se preguntaría, ¿será verdad que Dios quería que Abraham ofreciera en sacrificio a Isaac? Uno se pregunta, ¿será que Dios iba a permitir que quemaran a un niño? Y la respuesta es no. Es simple. Abraham venía de una tierra pagana, de una tierra donde sacrificaban, donde se llevaban cosas a los ídolos. Y cuando Dios le habló en estos términos a Abraham, Abraham sabía lo que Dios le estaba diciendo, que era: yo quiero lo mejor de ti, lo quiero para mí. Y él se atrevió a hacerlo porque aún él se encontraba con esa conciencia. Pero ¿qué sucede? Cuando Abraham sube que va a ofrecer a Isaac, aparece la respuesta, aparece el cambio de mentalidad
que Dios le estaba introduciendo a Abraham en ese momento, y es: yo no quiero un sacrificio humano. Ese cordero que aparece justamente ahí es una señal de lo que iba a suceder años después. Y Dios diciéndole al hombre: yo no quiero lo que ustedes me están ofreciendo, yo mismo voy a ofrecer algo para que ustedes entiendan que no dependo de lo que ustedes pueden poner por sus manos, sino que yo mismo he decidido amarles, yo mismo he decidido perdonarles, yo mismo he decidido tener misericordia, yo mismo he decidido poner todo de mí para ustedes. Y desde aquí vemos algunas señales de ese gran sacrificio del cual quiero hablarles. Así que también aparece algo en Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7. Dice que el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. El sacrificio del cordero pascual fue clave en la liberación de Egipto. Había una ofrenda que ofrecía todo el pueblo al Señor. Y esto era un recordatorio para todo el pueblo de que no eran los sacerdotes que tenían el compromiso, que no son las personas que tenemos por la gracia del Señor un micrófono en la mano, que de hecho le digo, siempre he considerado el compartir la palabra un gran privilegio, el más bello de todos, pero es un gran compromiso, porque desde este lugar podemos bendecir o podemos hacer lo contrario. Por eso se debe tener mucho respeto a la palabra de Dios y a la gente que ha determinado prestar sus oídos para oír la palabra. Así que Dios le está recordando al pueblo a través de todas estas cosas que hay una dependencia de Él. En el sacrificio hay una enseñanza implícita que el pueblo olvidaba. Y yo se la voy a decir a usted hoy. Lo que el pueblo olvidaba cada vez que llevaba una oveja, una paloma, una vaca, que llevaba una cabra, lo que olvidaban era que esa cabra que llevaban, que esa paloma que llevaban, que esa vaca que llevaban, inicialmente fue creada por el Dios al que se le estaban ofreciendo. Ustedes le está diciendo Dios implícitamente: no pueden ofrecerme nada si inicialmente yo no les ofrezco algo a ustedes. ¿Cuál es la enseñanza de esto que le estoy diciendo? A veces nosotros creemos que estamos haciendo algo grande por Dios. Creemos que el hecho de venir a la iglesia, de congregarnos, es un sacrificio que va a mover el corazón de Dios. Creemos que el hecho de dar una ofrenda, un diezmo, va a hacer que algo extraordinario suceda. Y creemos que es un sacrificio porque es mi trabajo y me ha costado ganar ese dinero. Y por mi gratitud es un gran sacrificio a Dios. Creemos que el hecho de predicar es un sacrificio grande. Creemos que el hecho de ayudar o de servir o de levantar nuestra voz o de tocar un instrumento o de ministrar la palabra es un gran sacrificio, y creemos que estamos haciendo algo grande. Y el Señor nos está diciendo en esta preciosa noche: si yo no te diera las fuerzas, no pudieras hacer nada de lo que miras como un sacrificio. Quiero que reconozcas lo imposible que podría ser para ti ofrecerme cualquier cosa si por un segundo yo decidiera quitarte el oxígeno. Cuando yo comprendo esto, me doy cuenta de la profunda necesidad que tengo de Dios. Que incluso lo que yo creo que puedo, algunos dicen devolver, algunos dicen dar una parte, algunos dicen ofrecer, que lo que sea que yo pueda hacer en favor de Dios, de su reino, de su obra, lo hago porque su misericordia me es extendida cada mañana. Cada mañana.
Cuando yo comprendo esto, sé que no hay superhombres, que no hay super líderes, que no hay superministros, que no hay niveles, que no hay gente grande o pequeña, que hay uno solo que es digno de toda la gloria y de toda la honra, y se llama Jesús. Y cuando yo reconozco, sé a quién debe ser mi adoración, a quién debe ser mi devoción, a quién debe ser entregada mi vida completamente. Cuando yo comprendo esto profundamente, entonces también comprendo el versículo que me dice que me acerque confiadamente al trono de la gracia. Porque encontraré oportuno socorro. Pero mientras yo piense, hermanos, les voy a decir algo. Permítame brindarle un pequeño fragmento de mi vida para que usted pueda entender por qué soy tan enfático en esto. Cuando yo acepté a Jesús hace 15 años, tenía 7 años de edad. Sí, tengo 21. Ya lo ayudé. Yo recuerdo que la iglesia donde yo acepté a Jesús, esa congregación, es una congregación, y de verdad honro. Fue en una marquesina de una casa. Un señor prestaba su marquesina para que hicieran servicios. Y yo recuerdo que a mí siempre me decían: tienes que orar para que Dios te use. Tienes que ayunar para que Dios... Diferentes disciplinas espirituales para estar más cerca de Dios. Debes ayunar, debes orar, debes hacer silicio, debes venir 100 veces a la iglesia en la semana, y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y me estaban devolviendo sin darme cuenta otra vez a presentar la paloma, a presentar la vaca, a presentar la oveja. A ver, voy a ser claro con esto. Sí debemos orar, pero yo no oro para que Dios me use. Yo oro porque Dios es mi Padre y los hijos tienen comunicación con el Padre. Y yo deseo estar en comunicación con mi Padre, no para que Él me dé cosas, sino porque deseo estar cerca de Él. Porque deseo conocer cuál es el corazón del Padre. Porque así como Dios en la cultura hebrea se le enseñaba a los judíos que el padre tenía la responsabilidad de descubrir cuál era el talento de los hijos, a dónde estaban los dones de los hijos. El padre tenía la responsabilidad de descubrir eso. Si era para el arte, si era para ser peleador, en qué área tenía artes. Y el padre era que se encargaba de desvelar, de sacar a la luz el propósito, el don que tenía su hijo. Así que en esa misma condición yo me acerco a mi Padre, que conoce todo acerca de mí. Así que ya yo no voy de profeta en profeta buscando una palabra. Ya yo no voy detrás de personas o personas que me digan algo místico, porque mi Padre sabe todo acerca de mí, y si hay algo en mí que no conozco, Él lo sabe bien, y en una comunicación constante con Él, Él me lo dejará saber. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Poder ser corregidos por la voz del Padre. El ayuno es una disciplina espiritual también. Yo no ayuno para que los planes de Dios se cambien, sino para tener un buen discernimiento para entender lo que Dios está haciendo. Yo no me congrego para que Dios haga algo extraordinario en mi vida. Este es un culto a Dios. A veces las personas se acercan a la iglesia y piensan que se ha preparado un servicio para ellos. No, se llama culto al Señor porque es un servicio a Dios. Cantamos para Dios. Lo que predicamos lo hablamos de Él.
traemos nuestras ofrendas para Él, lo que hacemos, lo hacemos para Él. Para que Él se sienta agradado, no para que nosotros nos sintamos cómodos. Y de momento nosotros decimos, Señor, he venido para que tú me hables, para que tú me ministres, para que tú toques mi vida. Y Dios está diciendo, ¿y qué ha venido a ofrecerme? ¿Qué has venido tú a traerme? Porque este es un culto que ha sido dedicado a mi persona. ¿Qué viniste a ofrecerme en esta noche? Y cuando nosotros vemos esto y nos damos cuenta que en realidad no podemos hacer nada, absolutamente nada, para que Dios nos ame más o nos ame menos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando me doy cuenta de la poca eficacia de mis actos, más que para ayudarme a mí mismo muchas veces, me pregunto, ¿cuál es la solución? Hebreos capítulo 10, versículo 12 la dice muy claramente. Permítame leérsela. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya yo no necesito hacer algo más para ser aceptado delante de Dios que no sea tener un corazón que está dispuesto a recibir el amor de Dios y que se humilla delante de Él para obedecer su palabra. Si muchas personas entendieran esto, las iglesias estarían abarrotadas de personas. Porque cuando yo descubro que no se trata de cosas que yo puedo hacer, sino de lo que ya Cristo hizo por mí, entonces sé que Dios no está esperando que yo le lleve nada, sino que simplemente llegue, que hay un lugar en la casa del Padre para mí que me está esperando, que está reclamándome como hijo para que vuelva a casa. Así que quiero pedirles disculpas por todas las veces que el evangelio del reino no llegó a ser transmitido como debía haber sido. Hay un verdadero sacrificio que fue ofrecido a Dios ya hace 2000 años. Y luego de ese sacrificio, estoy convencido de que no hay ningún sacrificio desde nuestra óptica que nosotros podamos hacer que pueda compararse al sacrificio de Cristo Jesús. No hay ningún tiempo de alabanza. No hay ninguna prédica expositiva o bien estructurada acerca de Él. No hay ningún instrumental, no existe todavía el piano, no existe todavía la banda que pueda ofrecer un sacrificio a Dios como fue su propio Hijo. Y cuando yo reconozco la bondad de Dios mostrada a través de su Hijo Jesús, me doy cuenta que hay una sola cosa que necesito, que son los méritos de Él, que ahora están en mí, y que por esos méritos yo puedo acercarme al Padre, que ahora por esos méritos yo puedo recibir gracia, puedo recibir misericordia, puedo recibir salvación, puedo recibir favor de Dios en mi vida. No se trata de nada que yo hice, no es que yo soy bueno, no es que hice algo bueno, no es que me he portado bien y por eso si me porto bien, qué bueno, te amo, Rainer, y si me porto mal, no, ya no te amo. No, es que no se trata de mí, es que no hay nada en mí que pueda alterar el amor de Dios para mi vida. Lo que sí puede cambiar es si yo recibo o no ese amor. Pero el amor del Padre siempre está dispuesto para los hijos.
Cuando yo comprendo esta verdad, se caen los velos, se caen las mentiras, se caen los engaños y me doy cuenta que no necesito nada más ni nadie más que no sea Jesús para acercarme a mi Padre. Y hay muchos hijos que durante mucho tiempo han vivido en orfandad con un Padre vivo que les espera en casa. Y les voy a decir algo. ¿Usted alguna vez ha escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Alguna vez la ha escuchado? ¿Sabe lo que a mí más me impacta de la parábola del hijo pródigo? No es el hijo pródigo. Es el hijo que se queda en casa. Y usted me preguntará por qué. Bueno, porque cuando el hijo pródigo llega, que ve todas las bondades que le muestra el padre, se asombra. Y dice, pero ¿por qué le voy a explicar, aunque es una parábola, si un hijo tomaba su herencia, literalmente estaba diciendo, para mí mi papá se murió. Es decir, el hijo que se iba de casa y tomaba la herencia antes del padre morir, no tenía derecho de volver a casa, porque implícitamente en el acto que hacía de pedir la herencia, estaba como tal quitando la vida del padre para él. No tenía derecho de volver a casa. Y sí, es cierto, el padre siempre le esperaba afuera. Entendemos lo que Jesús quiere enseñar con esto de que siempre hay un padre esperando. Pero me sorprende demasiado lo que sucede con el hijo que se queda, que le molesta cuando el pródigo vuelve. Y el padre, permítame ser un poco gráfico. El padre le abre los brazos y le dice, mira hacia todos los lados. Todo lo que ha estado aquí siempre ha sido tuyo. Y a veces a algunos cristianos nos molesta cuando otras personas reciben la gracia del Señor. Cuando personas que nosotros no entendemos, que nosotros entendemos que no son dignos de gracia, reciben la gracia, nos preguntamos, pero a este samaritano, a este fariseo, es decir, yo tengo tantos años dentro de la iglesia y esta persona que ahora recién llega, el Señor lo bendice, el Señor lo prospera, el Señor hace que le vaya bien. Y nos preguntamos, ¿y yo que siempre estuve aquí? Y el Padre hoy te abre los brazos y te dice, mira hacia los lados, todo lo que tengo también es tuyo. Aprovecha la gracia que te he dado, aprovecha el favor que te he dado, aprovecha la bendición que he dispuesto para ti como hijo mío. Cuando yo comienzo a vivir con esa conciencia, yo sé que yo no dependo de cuál político, es decir, hermanos, no es que debamos ser ignorantes de las cosas que suceden en el mundo, pero ya yo no dependo de cuál político esté en turno. Mi Dios es dueño del universo. Y yo no dependo de lo que haya en la nevera, porque mi Dios creó los árboles, las plantas. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Cuando yo vivo con esta conciencia, con esta mentalidad, porque esa es la verdadera mentalidad del reino, no creerse grande, no creerse superior, no pisar a los otros. La verdadera mentalidad del reino es vivir como que nuestro Padre es el rey que Él dice que es. Hablar como la gente de ese reino. Tratar a los demás como tratan la gente de ese reino. Con amor, con bondad, con gratitud, viviendo una vida de fe. Así que yo siempre comparo esto como alguien que le regalaron, comparo la gracia de Dios como alguien que lo invitaron a un hotel. Quiero que ponga mucha atención a este ejemplo. Y cuando llega al hotel, en el lobby lo recibe un amigo que es gerente del hotel y le dice, amigo, qué bueno que estás aquí.
¿Qué paquete compraste? El básico. Sí, tres días, 2 noches. Oh, bien, permíteme tu ticket. Entra a la computadora, le hace un upgrade, actualiza todo, le pone la sala presidencial, le pone acceso a todas las tarjetas y se la pasa y le dice, quiero que disfrutes de todo lo que hay en el hotel. Pero el amigo no presta atención. Así que se pasa la primera y la segunda noche y los 3 días de la piscina a la habitación, de la habitación al buffet, de la piscina a la habitación, de la habitación al buffet. El último día, cuando se va, se encuentra de nuevo con el gerente del hotel, que es su amigo, y le dice, amigo, pareció el restaurante a la carta que había en el hotel. El restaurante a la carta. Bien, pero no, ¿qué te pareció el spa? Tu tarjeta tenía acceso al spa. ¿Qué te pareció? No sabía que mi tarjeta tenía acceso al spa. Bueno, y la piscina privada del hotel la utilizaste. No sabía que había piscina privada. Y muchos creyentes, muchas personas que se acercan a Dios, tratando de resolver las cosas con sus fuerzas, con sus manos, con su inteligencia, con su intelecto, con su poder, viven así. Tienen un gran amigo que le ha dado el acceso a todas las puertas que hay en el reino, pero viven como si eso no fuera cierto. Tenemos en Jesús amor y no aprovechamos ese amor. Tenemos en Jesús paz. Hermano, cuando la Biblia dice que Jesús puede darnos paz, es cierto. Si la Biblia lo dice, créalo. Si yo le digo algo, usted puede dudarlo, pero si la Biblia lo dice, créalo. La Biblia dice que tenemos un lugar en Cristo. Créalo también. No viva más como alguien que no reconoce el acceso que tiene a la casa del Padre. Tú no eres un huérfano. Tú no eres un mendigo. Tú no eres alguien que está desterrado. Y si tal vez aún no has aceptado a Jesús, quiero decirte que tu lugar en la casa del Padre sigue estando disponible hoy para ti. Pero no vivamos más como que hay algo que necesitamos que hacer para que Dios nos reciba. Los dones espirituales, los milagros, las señales, las sanidades, un ministerio que ayude a mucha gente. Esas son manifestaciones de la gracia de Dios. Pero eso no es gracia. La gracia fue lo que nos conectó nuevamente con Dios, con nuestro Creador. Y siempre veo la gracia de Dios como una luz en una cueva, que mientras estamos al fondo, en medio de la oscuridad, no sabemos qué cosas nos rodean. Sin embargo, mientras nos vamos acercando a Dios, que es esa luz, nos damos cuenta que posiblemente estamos sucios, heridos, descalzos, sin abrigo. Al acercarme al Padre, al acercarme a la gracia, me doy cuenta de la necesidad que tengo de Dios. No me hace sentir más especial, me hace sentir más necesitado. Yo quiero decirle que hace 15 años tomé la mejor decisión de mi vida. Lloré esa noche. En ese momento no podía explicárselo por qué lloré. Hoy tal vez sí pueda darle un poquito de explicación al respecto de eso. Pero digo que fue la mejor decisión de mi vida porque no sé cómo hubiese podido llegar hasta aquí al día de hoy, encontrarme frente a ustedes, si no fuese por vivir en la gracia del Señor. Si no fuese por vivir una vida de cercanía con Dios.
Perfecto no ha sido. Y eso es bueno, porque me hace recordar la necesidad que tengo de Él. Lo inútil que son mis fuerzas. Lo incapaz que soy para lograr lo que Él mismo me envía a hacer. Y la dependencia que tengo de Él. Necesitas a Dios para tu empresa. Necesitas a Dios para dirigir a tu familia. Necesitas a Dios incluso para levantarle una adoración a Él. Lo necesitas. Necesitas a Dios. Necesitas a Dios siempre. En la mañana, en la tarde, en la noche, dentro y fuera de Higüey, en el campo y en la ciudad, donde sea que vayas, estás necesitado de Dios. Y Dios quiere que tú sepas que esa necesidad que tienes de Él, solamente Él va a poder suplirla. Que no vas a poder llenarla con trabajo, que aunque pongas mucho trabajo ahí y pongas mucho dinero ahí y pongas muchas cosas pasajeras en ese lugar que solo Él puede llenar en tu vida, va a ser insuficiente, porque es un espacio en tu vida que solo puede llenar Él, porque en tu corazón hay un lugar, hay un espacio, hay unas letras que dicen Padre, y que solamente un verdadero Padre puede ocupar, y Él es el verdadero Padre. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros ahora entonces, Rainer? Romanos 12:1. Justo donde empezamos. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vivir una vida sometida a Dios. Obedecer su palabra. Dios no te está pidiendo que vengas desde otra ciudad caminando. Dios no te está pidiendo que hagas 100 jornadas de oración de 5 horas. Dios te está pidiendo que lo obedezcas, que vivas una vida de verdad, de justicia, que perdones así como Él te ha perdonado, que ames así como Él te ha amado, que te ofrezcas a los demás así como Él se ha ofrecido. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es justo? Bueno, si vemos como grande alguna de las cosas que Dios nos pide, entonces no creemos eso. Porque para yo creer que Dios es justo, también tengo que creer que lo que Él me envía a hacer, yo estoy en capacidad de hacerlo. Y si Dios me dice que perdone a mis deudores, sean mis deudores morales, económicos o de daños de algún tipo, es porque yo tengo la capacidad de perdonar. Si Dios me está pidiendo que sea bondadoso, es porque Él ha puesto en mí la capacidad de mostrar bondad. Si Dios me está pidiendo que obedezca a su palabra y que viva una vida agradable a Él, es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y es una mentira del enemigo lo que se nos ha vendido, de que nosotros no podemos parecernos a Jesús. Es una mentira que nosotros mismos hemos decidido comprar, porque se nos hace más fácil justificarnos en el hecho de decir que Jesús era tan grande que hoy yo no puedo parecerme ni siquiera un poquito a Él. Jesús no se pone de referencia como alguien inalcanzable. No está diciendo que seamos exactamente Él. ¿Por qué no nos llamamos Jesús? No tenemos el mismo temperamento ni la misma actitud. No venimos de la misma familia. Pero ahí hay unos rasgos de amor, de misericordia, de bondad que se muestran a nosotros. Y es todo cuanto Dios nos está pidiendo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia
en el libro de Eclesiastés. Cuando yo leí eso, me voló la cabeza. Un predicador, Antonio Duncan Jr., siempre decía eso. Me voló la cabeza. Salomón dice, Dios hizo todas las cosas sencillas, pero el ser humano se ha encargado de volverlas complejas. ¿Tú quieres tener una buena vida? ¿Quieres vivir una vida de amor, de paz, de gozo, de alegría? Obedece a Dios. Vive una vida pegada a su palabra. Tú podrías sentirte completo sin todas esas cosas materiales que estás anhelando. Rainer, entonces está mal que yo tenga deseo de un buen vehículo. No, no es eso. Pero puedo decirte que te puedes sentir completo aún sin tener eso. Y le digo esto ya para terminar. Siempre recuerdo que una vez la ya fallecida predicadora Keila Simón fue a predicar a mi iglesia. Ella decía que en una ocasión fue de misiones a Brasil y en una montaña muy alta duraron horas para subir. Andaban de misiones evangelizando y ayudando personas. Ella dice que llegaron a la casa de una ancianita que estaba hecha como de alguna especie de árbol y cartón. El piso era de tierra. El techo era también del mismo material. No crea que tenía así. Y tenía un pequeño lugar donde cocinaba, 3 piedras. Y era una casa de pocos recursos. No diré una casa humilde, porque hay gente con muy pocas cosas que son muy arrogantes. La humilde es otra cosa. Pero de pocos recursos. La señora, de lo poco que tenía, le ofreció de comer a los misioneros. No tenía mucha agua, así que tenía sus manos sucias. Le cocinó una especie de torta. Rápido, le preparó una harina, le cocinó, le ofreció comida a los que andaban ayudando. Y lo más grande para Keila, según ella contaba, es que cuando le preguntan a la señora que cómo podían ayudarla, ella les responde, es que a mí no me hace falta nada, mis hijos. Ya yo tengo a Dios, yo lo tengo todo. Yo no tengo necesidad de nada. Míreme, ¿ustedes creen que yo soy una mujer necesitada? Yo no necesito nada porque en Cristo yo estoy completa. Cuando usted piensa en eso, se da cuenta que todas esas cosas que nosotros estamos anhelando o por las que estamos intentando buscar a Dios, no son nada. Que lo único que necesitamos es a Cristo en nosotros, porque es la esperanza de gloria. Iglesia, amigos que están aquí, yo no estoy hablando de un Jesús que está ausente en nuestras vidas. Los mismos milagros que hizo aquel nazareno de 30 años en los diferentes pueblos que se mencionan en la Biblia siguen sucediendo hoy. La misma libertad que Jesús ofreció a los que estaban endemoniados sigue sucediendo hoy. Ese mismo reino del que Él vino a hablar hace 2000 años sigue vigente hoy y está aquí presente en medio de nosotros. Así que Jesús te está diciendo en esta noche, yo quiero que tú sepas que yo no estoy esperando nada más de ti que no sea que te acerques con un corazón dispuesto a recibir mi amor y mi corrección oportuna, a recibir mi gracia, a recibir mi favor, a recibir mi bondad. Quiero que reconozcas la necesidad que tienes de mí, que me necesitas, que el aire que respiras
soy yo que te lo proveo. Que la vida que tienes, que te levantas con fuerzas, porque yo te doy las fuerzas. Que si hay algo que tú crees que puedes darme, ya yo te lo di a ti primero. Que no nos debería costar tanto compartir el evangelio o recibirlo. Que no debería ser tan difícil para nosotros levantar nuestra voz y cantar al Señor cuando hay millones de mudos que quisieran hablar. Que no nos debería costar tanto venir al templo con nuestros propios pies cuando hay cientos, miles de paralíticos que les gustaría llegar por sus propios pies a un templo. Que no nos debería costar tanto extender las manos para ayudar cuando hay gente que desearía tener manos. Que no nos deberíamos quejar tanto de nuestra situación cuando siempre que miremos detenidamente hay alguien que la puede estar pasando peor que nosotros. Que hay algo que sí necesitamos, que se llama Jesús, que puede transformar completamente nuestra vida. Yo no le estoy hablando de algo que me inventé. No fue que me senté y estudié teología y me senté a ver cómo podía explicarle esto. ¿Y qué es lo que yo le estoy diciendo? Me toca verlo todos los días. Míralo, lo hizo conmigo. Mi familia se destruyó. Mi papá no estaba en casa. Me tuve que criar prácticamente solo. Me ha tocado esforzarme muchísimo, pero Él llegó a casa. Él trajo transformación. Él trajo vida nueva. Ahí donde había el escenario perfecto para salir un delincuente, para salir alguien de maldad, Él llevó su luz. Él llevó su paz. Él llevó su gracia, me llenó de amor, me llenó de favor, me llenó de bondad. Y hoy estoy aquí diciéndote que me gustaría que Jesús haga contigo lo que hizo conmigo.